Sí, bueno, se movió la compañera Sonia, pero queríamos como muestra de lo que está haciendo el gobierno del cambio. En el exterior, la compañera Sonia es la representante de la comunidad salvadoreña ante la Embajada de El Salvador aquí en Estados Unidos, aquí en Washington, D.C. Entonces, eso es, estamos viendo los cambios. Cuando una persona o un compañero del FMLN está ocupando un cargo en un lugar como este, en la embajada, yo creo que la compañera lo compartió en varias ocasiones, que nunca visitó por más de 20 años la embajada porque no existía esa posibilidad. Entonces, la compañera nos representa a nosotros, a la comunidad salvadoreña, ante los organismos internacionales aquí en el área. Vamos a tener 2 rondas de preguntas. Vamos a dar el espacio para que ustedes sientan la libertad de preguntar a la compañera alguna duda e inquietud que tengan sobre los diferentes avances políticos democráticos que se están dando en El Salvador, o tal vez en sus comunidades alguna pregunta que tienen, lo dijo la compañera, va a estar en la disponibilidad de poder responder lo que ustedes quieran saber. Vamos a hacer 2 rondas, van a ser de 5 o 6 preguntas cada ronda, y el compañero Efraín va a moderar esta parte con el compañero Adán. Así que vamos a ser respetuosos del tiempo, no vamos a repetir las preguntas. Si un compañero o un salvadoreño ya preguntó un tema, cierto tema, tratemos de dar la oportunidad para abordar otro tema. Así que voy a dejar con ustedes al compañero Adán y al compañero Efraín para moderar este momento. Bueno, gracias. Vilma, vamos a moderar con mi compañero Adán. Habíamos puesto en la reunión anterior un máximo de 3 minutos, ¿verdad? Para poder darle la oportunidad de participación a todos. Y hay preguntas y comentarios. Pregunta en una y otra es comentario. Tratemos de pues, moderarnos todos porque vamos a utilizar la regla de le faltan 30 segundos y eso lo vamos a hacer con todos. Y entonces vamos a arrancar ya con las primeras 5 preguntas que las va a moderar Adán. Bueno, vamos a empezar la primera ronda, compañeros. Por favor, seamos breves, seamos concretos en las preguntas. Como dijo la compañera Jacqueline, ¿verdad? Si no puede contestarlo, pero yo creo que ella tiene la capacidad suficiente, gente que nos representa a nosotros, el pueblo como somos nosotros, ese tipo de compañeros necesitamos, ¿verdad? Así es que yo creo que no va a quedar ninguna duda sobre las preguntas o las dudas que tengamos nosotros, porque tenemos capacidad, ¿verdad? Tenemos la capacidad suficiente para desenvolvernos y enfrentarnos a cualquiera, donde sea y a la hora que sea. Así es que vamos a empezar ya las preguntas, compañeros. Tenemos aquí para empezar la compañera, ¿su nombre cuál es? Margarita. Margarita. Vamos a hacer un poquito breve, ¿verdad? Y después va el compañero Luis. La clínica, y después Mon. Estoy hablando de Texistepeque y la escuela de Cucuyo, que la clínica llega a atender a los niños a la escuela de Cucuyo. No sé si en todo El Salvador Compañero Luis. Sí, referente a esta nueva maniobra que tienen tintes areneros de levantar nuevamente a los maestros que están ahorita, ¿me entiende? En este problema que comenzaron en el 66 y que todavía no han logrado sus objetivos supuestamente, pero los profesores nunca han pedido nada para el pueblo, simplemente piden solamente para ellos. Sí. ¿Cierto? Compañero. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Mojibel Díaz, yo soy de Chapeltique. Mi pregunta es, yo he escuchado rumores, no sé si es cierto qué es lo que está pasando, que el gobierno está tomando una iniciativa para el mes de enero de empezar a reclutar como en el tiempo pasado. Y mi preocupación es, porque yo tengo un hijo de 18, 19 años que está estudiando, entonces esa es mi preocupación. Hasta he pensado pues traérmelo para acá, porque yo estuve en eso y yo sé que no es nada bonito y la delincuencia, pues nadie quiere que le maten un hijo, ¿verdad? Entonces esa es mi pregunta. Gracias. Compañero Alex y Mario, después Morris.
Con relación al 743, tú sabes de que las redes sociales juegan un papel muy determinante, principalmente en esta área. Actualmente hay mucho Facebook, diáspora y todo eso. Comentarios afuera en relación a que el FMLN, o sea, conocemos realmente cómo se originó el decreto, sí. Pero al final, digamos, el bloque de derecha le tiró la piedra al FMLN. Y en esa, digamos, en ese proceso se generó como que se visualizaba como que era el FMLN se estaba oponiendo a resolver, digamos, ese impasse. Entonces, al final se ha generado digamos, una incertidumbre y se queda como a la expectativa que el FMLN es el responsable, digamos, de esta crisis constitucional del país. Entonces, luego hoy aparece el día de ayer que el FMLN acompaña la declaratoria, el decreto. Entonces, realmente me interesa saber a mí porque parece ser de que como que se tardó mucho, digamos, resolver dar la posición en relación a derogar el decreto, pero esa es la sensación que se genera. Entonces, y tú sabes que eso genera un espacio para generar de cierta manera un desgaste del partido. Entonces yo quisiera que profundizara un poco más en relación a eso. Gracias, Ale. Dos compañeros más y cerramos esta ronda, compas. Mario y después Mori. Y ahí cerramos la primera ronda. Buenas. Compañero Franco. Yo tengo dos preguntas. Me parece bien importante buscarle una solución. Es respecto al crimen organizado y a la corrupción. Yo creo que el país, mientras haya corrupción y mientras haya crimen organizado, eso genera una desestabilización y no permite que la gente también, el problema de las remesas para invertir allá es bien inestable. ¿Qué se está haciendo en esa dirección para resolver el crimen organizado y la corrupción? Ya de la corrupción medio a un lado, sí, que comienza desde la institución del Estado y todo el resto de la sociedad. Y la segunda pregunta es en relación a la visión que tenemos de qué tipo de país queremos construir hacia el futuro. ¿Cuál es el recurso más importante al que le vamos a apostar en El Salvador? Pues que va a ser como el país que queremos a futuro. Y yo creo que tenemos que tener esa visión porque hay que irle poniendo piedritas, ¿verdad?, para construir desde ya eso que queremos hacer. Entonces, yo no sé si hay, porque como tú misma decías, todos los gobiernos llegan al poder para 5 años y luego llega otro y vuelve a votar lo que se comenzó a hacer, pero llevaba otra lógica, que es de cómo echarse el pisto a la bolsa. Entonces, pero ahora estamos trabajando en crear una visión de futuro a largo plazo. ¿Cómo está esa situación? Gracias, compañero. Morris, y con esta cerramos la primera ronda. Sí, mi pregunta es qué mecanismo está tomando el programa que está haciendo para las personas jóvenes de bajos recursos en El Salvador que solo llegan a bachillerato y tienen quieren seguir sus estudios académicos universitarios, no tienen esos recursos de los familiares que les ayuden digamos, del extranjero. Y si es un estudiante que le gustaría llevar una carrera, digamos, de medicina, ¿cómo podría el gobierno en ese aspecto ayudar si pudiera darle un estilo de beca para ir a estudiar a otro país, medicina? Esta pregunta me la han hecho a mí compañeros que tienen hijos que no pueden culminar sus estudios después de cuando culminan su bachillerato. Bueno,
terminamos aquí la primera ronda. Ahora vamos a poner atención, por favor, compañeros, a todas las interrogantes, y la compañera está ahorita dispuesta a contestar todas sus preguntas, así que vamos a poner un poquito de atención, ¿verdad? Gracias, compa. Bueno, yo creo que la compañera Margarita, ¿verdad? Sí, hizo énfasis en alguna nueva modalidad de cómo atender o cómo dar salud en El Salvador. Nosotros hemos iniciado una reforma integral de salud que tiene dos propósitos. Uno, ampliar la cobertura. Ampliar la cobertura significa que se contrate personal médico y que se construya infraestructura para que más salvadoreños y salvadoreñas accedan a salud. Hemos logrado en estos 2 años que un poco más de 900,000 personas por primera vez vayan a pasar consulta. Para que no haga tanta fuerza. Porque nuestra meta fue en este primer periodo, que ya lo estamos cumpliendo, uno, cumplir con lo que dice la Constitución, que la salud sea gratuita, es decir, que nadie pague la famosa cuota voluntaria. Eso ya no se cobra. Antes había gente que no tenía una cora para el pasaje, o si tenía la cora para el pasaje no tenía el dólar para la cuota voluntaria, entonces la gente no iba a pasar consulta. La segunda etapa que nos planteamos en este primer periodo es ampliar la cobertura, que eso significa que más instituciones, sobre todo en las zonas rurales, existan los equipos comunitarios de salud que tienen un médico, una enfermera, un polivalente, tienen toda una estructura de una unidad de salud. Y esos equipos comunitarios de salud trabajan bajo una modalidad nueva, ¿cuál es? Ir a buscar al paciente. Por eso es que tenemos hoy en los equipos comunitarios de salud que están, por ejemplo, en algún cantón que da cobertura, que a 2 o 3 cantones, le da cobertura también a los centros educativos que están vecinos, y ellos su obligación es ir a visitar a la gente para ir a ver cómo están las personas. O sea que hoy no es la enfermedad la que va a buscar al enfermo, sino que es el médico que va a impedir que llegue la enfermedad. O sea, es una cosa distinta. A Cuba se le critica porque Cuba, ¿verdad? Como allí solo malos viven, y se le critica a Cuba porque Cuba tiene un sistema de salud donde por cada 200 habitantes hay un médico. En El Salvador, hasta antes de este gobierno, teníamos en algunos municipios un médico por cada 10,000 habitantes. ¿Cómo usted iba a curar las enfermedades? Entonces, es la etapa de pasar de una salud curativa a una salud preventiva. Entonces, hoy se tienen programas, esto se va a ampliar. La aspiración de este gobierno es que podamos concluir con este programa donde aspiremos a un mediano plazo tener por lo menos un equipo comunitario de salud por cantón. Es decir, que ese médico en ese cantón conozca tanto a su paciente que ya sabe que a Diñachón le duele la cabeza siempre que se asolea, que a don Juan cada vez que se baña se enferma. Es decir, a ese médico debe de conocer cuáles son las enfermedades que padece la comunidad, con programas de prevención, enseñarle a la gente que se lave las manos, enseñarle a la gente que bote las aguas para que no se críen zancudos. Eso se llama prevención. Entonces, por eso es que usted vio en ese cantón, en ese lugar, y esa es la práctica, es la instrucción que ha dado este gobierno. Ahora yo les voy a decir algo, el gobierno tiene toda la disposición, ¿verdad? Y nuestra ministra, de hacer que la salud llegue hasta el último cantón, pero recuerden ustedes que hay algunas cabezas buenas, que digo, todas las cabezas quizás que hemos puesto están funcionando bien, pero hay algunos brazos y manos peludas todavía, porque el gobierno tomó una decisión. No vamos a despedir, dice el gobierno, por eso somos, y debemos de dar ese mensaje a la gente. Este no es un gobierno que gobierna para el FMLN, este es un gobierno que gobierna para los salvadoreños, que es la gran diferencia de los otros gobiernos. Entonces, el gobierno dijo, yo no voy a despedir a un empleado porque sea de Arena o porque sea del PCN, pero sí lo podemos despedir porque haga mal su trabajo. Entonces, hay algunos empleados y empleadas que tratan de sabotear el trabajo del gobierno, y a eso, ¿quién es la contraparte? El pueblo. Es decir, que el pueblo tenga los ojitos abiertos para ir corrigiendo que estos equipos comunitarios de salud cumplan con su trabajo. Esa es la diferencia entre cómo se trataba la salud antes y cómo se trata ahora. ¿Cuál es la tercera etapa que nos falta? Y perdonen que me tome la guitarra. La tercera etapa que nos falta es el abastecimiento de medicamentos.
el abastecimiento de medicamentos. Y para ello nosotros porque fíjense qué fregado pasaba. Hoy, así como han estado las reglas antes de aprobar las reformas a la ley la CAP, que es la ley que regula cómo el Estado adquiere sus productos, ¿verdad? Cómo compra. Antes de eso, ¿sabe cómo funcionaba? En un hospital podían faltar 20 frasquitos para exámenes de orina, ¿ya? Pero para que ese hospital tuviera los 20 frasquitos, el Ministerio de Salud debería de hacer una licitación pública. Y no solo licitar los 20 frasquitos, licitar unos 2 toneladas de frasquitos. Antes esto no sucedía mucho, crisis, porque el ministro era el dueño de una droguería, el director de la unidad de salud era dueño de no sé de cuántas farmacias, y todos, o sea, los funcionarios eran los dueños de la farmacia y de la droguería. Ahora no, los funcionarios que están ahí no son los dueños ni de la farmacia ni de la droguería. Fíjense qué diferencia. Entonces, ¿qué hacían antes? Mira cuántos frascos para exámenes necesitas. Necesito 20. No te preocupes, yo te voy a vender unas 2 toneladas, pero solo te voy a pedir un favor. Fíjate que en mi droguería esta, yo hice unas 2 toneladas de una pastilla que no le he podido vender, no me la podés comprar. O por ejemplo, fíjate que yo tengo estas 3 toneladitas de aquellas que hallaron enterradas, ¿se acuerdan? Unas 3 toneladitas de ibuprofeno que ya le falta un mes para vencerse. Usted no me puede echar la manita y me lo compra. Y lo compraba el ministerio. Por eso es que hemos hallado esos grandes entierros. Esos entierros, hay unos que tenían muchos más años, no crean que los enterraron cuando perdieron las elecciones. Los habían enterrado antes. Ya para que compremos nosotros hasta de ese volado que le echamos para que la pila no críe zancudo. Atabate, enterrado de eso, ya usted dice, poche, o los ministros eran retrasados, o de plano que estaban haciendo negocio. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y vea, nosotros sufrimos como gobierno los sabotajes de los laboratorios. Mire, les pedimos medicina y se tardan hasta 6 meses y no la dan. ¿Sabe para qué? Para decir que este gobierno, como vos para eso querías cambiar, le dicen a la gente, ¿va que querías cambiar? Sí, le dice la gente. Pues cambiaste para estar más fregado. ¿Usted cree que el pueblo va a cambiar para estar más jodido? El pueblo cambia para mejorar su condición. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos reformado una ley. Este solo es un pasito chiquito. Debemos de reformar la Constitución para cambiar esa estructura que está hecha solo para favorecer a los billetudos. Ese es un pasito. Hemos reformado la ley para permitir 2 cosas. Uno, que el Estado pueda comprar directamente. Cuando se trate de emergencia, hasta $56,000 puede comprar el Estado. Mire, si falta medicina para los diabéticos, si falta medicina para la gente que tiene terapia de cáncer, hay que comprarla. Y además hemos habilitado que el Estado pueda comprarle a laboratorios que no solo sean de El Salvador. Por eso les asusta. Porque allí nadie más vendía, era el monopolio, y solo los laboratorios. Hoy le podemos comprar medicina a Cuba, tal vez nos mandan alguna inyección que ya traiga el comunismo incorporado, pero hoy podemos comprar medicina a Cuba, podemos comprarle medicina a otros laboratorios de otros países de América Latina, y eso le desata los brazos al Estado para no estar dependiendo de los laboratorios, que yo no debo decirles a ustedes quiénes son los principales dueños. Han sido presidentes del país los principales dueños de esos laboratorios, y que hoy están obstaculizando que este gobierno compre la medicina para echarle la culpa al gobierno y decirle que el gobierno del cambio es el que no sirve. Por allí vamos en el tema, que esa es la tercera etapa que esperamos nosotros ir concretando. Lo de los maestros, miren, en la ley de la carrera docente está establecido, fíjese usted, está establecido que los maestros cada año deben de recibir un incremento de acuerdo a su salario. Este gobierno está, y ustedes conocen, la crisis del gobierno es tremenda, porque en primer lugar ya nos lo dejaron endeudado. En segundo lugar, hemos pagado deudas hasta 3 veces la misma. Nosotros, cuando llegó esta legislatura de la que yo soy parte, nomás llegamos en junio del 2009, aprobamos un préstamo por $1.200 millones. Y esos $1.200 millones, 800 era para pagarle a Saca 3 deudas que ya le habían dado el pisto a Saca para que las pagara. Pero nosotros las volvimos a pagar, porque si no pagábamos esas deudas, y eran deudas que venían arrastrándose desde el año 2001, y llegamos al año 2009 y no las había pagado, y como nosotros íbamos llegando al gobierno había que pagarlas. Yo siempre les cuento una historia chiquita con el endeudamiento del país. Cuando Arena llegó al gobierno, el país debía un poco más de $1.300 millones, debíamos.
Cuando Arena entrega el gobierno al FMLN, el país debe más de 11.000 millones de dólares. Nosotros en El Salvador, yo les dije la vez pasada que estuvimos con ustedes, más o menos ahorita creo que cada quien, hasta los que están aquí, los chiquititos y los grandecitos, debemos como $3.315 cada uno. Arena ha dejado endeudado el país con deudas que ellos contrataron hasta el año 2040. Deudas hasta el año 2000, eso no lo dicen. Es que esa es la gallinita que se ha muerto, por eso reclaman tanto. Entonces, ¿qué hicimos con los maestros? En un año de crisis, en un periodo de crisis, logramos con los maestros cumplir al menos que a los maestros se les incremente, a los que ganan hasta $1.000, de 600 a $1.000, que se les incremente el 10%. Y a los que ganan de 300, que es el sueldo mínimo del sector público, hasta 600, que se les incremente, es esto, que se le incrementa el 10% y a los otros el 6%. Entonces más o menos en esa escala va. Lo que nosotros no podemos hacer porque el Estado no tiene pisto, eso requerirá para el Estado $13 millones y va a beneficiar a un poco más de 48.000 maestros. Y ese es un incremento no temporal, no, es un incremento que ingresa a su salario y que va a seguir cobrando. ¿Cuál es la pelea de los maestros? Que debe de pagarse retroactivamente. Si el país está en crisis, es el único país en el mundo que ahorita está aumentando sueldo. Grecia está despidiendo gente y bueno, y no nos vayamos tan lejos, por acá también está la situación un poco difícil. Pero hemos logrado nosotros, pero también hay que crear sensibilidad social. Al menos ellos van a recibir un aumento, pero hay otra gente que todavía no le hemos resuelto el problema del empleo. Y hay obra social que hay que hacer, hay gente que necesita vivienda, hay gente que necesita medicina, hay gente que necesita otro tipo de atención de urgencia, pero hemos logrado. Entonces nosotros esperamos que con eso no resolvemos el problema, pero hemos tratado de responder a la demanda. Las marchas hoy son esos que yo les puse, unos animalitos giotosos, chambrosos, que andan allá lebrestando a la gente, o los que le andan diciendo a la gente que los que no tienen casa ya deben de tener casa ahora que esté el gobierno del cambio, o los que le andan diciendo a la gente que los que no tienen empleo, todos deberán de estar empleados hoy que ya está el gobierno del cambio, o los que le andan diciendo a la gente que si usted era pobre hoy ya debe ser rico con el gobierno del cambio. Esa gente que genera ese tipo de expectativas son los que alborotan, aprovechan, ¿verdad?, algunas circunstancias y comienzan a hacer esas movilizaciones. Lo del reclutamiento forzoso, lo que se aprobó, y yo creo que allí sí va a meritar alguna explicación más detallada. Lo que se aprobó es una cosa sencilla. No se está considerando la posibilidad que se recluten a todos los muchachos que están estudiando, trabajando, no. Eso de reclutamiento forzoso surge para que todos los jóvenes que no tengan que hacer nada, en lugar de que anden en la calle haciendo graffiti, poniéndole la cuchilla a alguien, es de encuartelarlos, educarlos, formarlos. Tal vez algunos tendrán corrección, otros ya no. Pero se trata para ese sector de la juventud, los jóvenes que estudian, los jóvenes que trabajan. Eso no opera, sino que es una política más bien para contribuir desde la formación del ejército, en la formación de valores y de disciplina de esos jóvenes. Va orientado solo para eso, pero va a ser canalizado también, no es a la diestra y siniestra que van a llegar como los años 80 a traer a los niños. No es así, sino que va a estar involucrado el Ministerio de Seguridad Pública, donde él le va a decir, mire, a este grupo de jóvenes, en lugar de que estén aquí en la calle, que estén en la academia militar, dando un aporte, haciendo obra social, como lo hacen en las academias de seguridad pública y todo eso. Ese es el propósito que tiene lo del reclutamiento, no tiene nada que ver con la juventud que está ejerciendo sus estudios o trabajando. No es así, no es discriminativo, sino que tiene un propósito meramente de corrección de algunos jóvenes que no quiero decir que eso los van a convertir en soldados y después los van a mandar a hacer seguridad, sino que es como una especie de encuartelamiento para ver si algunos todavía tienen remedio, otros quizás ya no, ¿verdad? Pero los que todavía tienen remedio, evitar que se contaminen. Eso más o menos es el espíritu de lo del reclutamiento. Lo del 743, que precisamente no lo abordé porque sabía que iban a preguntar ustedes. En primer lugar, quiero decirles en qué contexto surge el 743. Ustedes ya lo conocen porque lo hemos dicho a través de distintos voceros saciadas veces, pero es necesario siempre repetirlo.
La Sala de lo Constitucional una vez toma posición, la cual nosotros creemos que la actuación de la Sala se debe porque el FMLN está en el gobierno. Si Arena estuviera en el gobierno, yo le aseguro que la Sala no estuviera actuando así, se lo puedo asegurar, porque antes era el Ejecutivo el que dominaba la Sala, y no era cuestión de personas, era cuestión de compromisos. Pero este gobierno ha tratado de no meter sus narices en la Sala, y nosotros también, pero ni que ellos no metan las naricitas también en la Asamblea, ¿verdad? La Sala comienza a dictar sentencias de todo tipo y nosotros las aceptamos y las apoyamos. La primera sentencia que la Sala dictó establece la participación de candidaturas independientes. Eso, para que sea posible, nosotros muy respetuosos legislamos sobre eso, ¿ya? Para que sea posible hemos dicho nosotros, hay que reformar el artículo 85, pero sacamos un decreto y hay disposiciones, van a haber candidatos a diputados independientes, solo para diputados, para alcalde y presidente no hay candidatos independientes, solo para diputados, ¿eh? Luego la Sala modifica la forma de votar y dice la Sala que ya no hay que votar por bandera, sino que hay que votar por persona. Nosotros tampoco no lo compartimos, pero lo respetamos. Y dijimos nosotros vamos a hacer unas reglas que permitan que se pueda votar por bandera y por persona. Así está dicho. Usted en la próxima elección en El Salvador, cuando vaya a votar, porque no va a tener aquí, aunque tengamos voto en el exterior, no va a tener, usted en El Salvador para diputado va a tener 14 papeletas distintas. En el caso de San Salvador, la papeleta podrá tener hasta 250 caritas, dependiendo de cuántos candidatos, cuántos partidos compitan, porque cada partido deberá de inscribir 25 candidatos, y esas 25 caritas deberán de aparecer en la papeleta. Y 9 partidos por 25, ve usted, más los independientes. Puede usted tener una papeleta, imagina una papeleta de unos 2 metros. ¿Ah? Unos 2 metros. Y lo peor del caso, fíjate, por eso que nosotros decimos, o sea, es decir, no es solo decir, no, que los candidatos, la bandera, no, momento. Que participen los candidatos, pero nosotros tratamos de ser objetivos. Imagínense la señora que va a tener que ir a votar y tiene que estar allí con una lupa viendo a ver, no, me gusta, este es el candidato que voy a elegir, este es el que voy a votar. Pero nosotros hemos sido respetuosos y hemos legislado sobre eso, ¿verdad? Hemos legislado. Usted va a poder votar por las caritas o va a poder votar por la bandera, aunque sea por la bandera de un partido, ¿verdad? Y puede votar por una carita de una lista. ¿De acuerdo? No puede votar por más caritas de varias listas, porque entonces ya nos vamos nosotros y contradecimos la Constitución de que el voto es único y el voto no se pesa, se cuenta. Y vale 1 para una persona y vale 1 para el presidente de la República y 1 para Juan Pueblos. Es decir, no debe valer más el voto. Entonces el voto solo vale una. Eso ya lo regulamos. Luego la Sala comienza a dictar otra inconstitucionalidad y dice la Sala, y que conste que lo que ha advertido la Sala de que hoy se debe votar por carita y no por bandera, toda la vida hemos votado por bandera. Toda la vida. Y que conste, Fusades y Anet antes del 2009 no habían dicho que eso no era legal. Hasta hoy que llegue el FMLN y que quien pierde las elecciones es Arena, dicen que hoy ya no es legítimo votar por bandera, sino mejor por caritas. Y yo me hago la pregunta, digo, o el FMLN se hizo de derecha o Fusades se hizo de izquierda, pero cualquiera de los dos estamos equivocados. Pero no puede ser que ahora, sí, ¿por qué no hicimos esta reforma desde que comenzaron a votarse por bandera para diputados? Es el mismo artículo, no se modifica, y el artículo es expedito, el artículo 85. No hay otra interpretación, allí diferimos nosotros con la Sala. Y lo hemos planteado públicamente, diferimos, pero no es que nosotros no estemos de acuerdo que la Sala sea independiente, por supuesto, que aplaudimos eso y lo vamos a seguir apoyando para que siga emitiendo sentencias independientes, no es eso lo que tengo, en absoluto. Entonces, y la Sala se le ocurre también declarar inconstitucional el nombramiento de Moreno Niño, por supuesto, que era necesario que así lo declarara, porque una Sala anterior que había estado había dicho que no era constitucional. Y claro que el nombramiento de Moreno Niño es inconstitucional. Si la Sala hubiera dicho otra cosa, estaría sentenciando en contra de la Constitución. Y también dice la Sala que hay que matar a los 2 partidos aquellos, al PDC y al PCN, lo cual es correcto, porque la Sala solo hizo una interpretación de la voluntad soberana del pueblo en el 2004. No es que la Sala se esté inventando de que eso es constitucional o no.
No, la sala dijo, mire, estos partidos debieron de morirse desde el 2004. ¿Por qué no se murieron? Porque la correlación legislativa era otra y les dio chance de seguir viviendo. Pero eso debió de hacerlo la sala. La sala también declaró que es inconstitucional las listas incompletas. ¿Y nosotros por qué decíamos que debería de presentarse listas completas e incompletas? No porque el FMLN no presente, nosotros presentamos 14 planillas a nivel nacional. Jamás hemos tenido problemas de eso. Pero el FMLN nos pronunciamos y acompañamos la posibilidad que el sistema político en El Salvador es pluralista. Es decir, allí deben de existir los gustos, sabores y colores de quien piense como quiera pensar. Y debemos de aprender a vivir en la diferencia, a tolerarnos. O sea, no solo puede existir una forma de pensar en un país. Dice que no se admite un solo partido y que no se admite el bipartidismo. Y decimos nosotros, mire, si usted le va a exigir listas completas al FMLN en el caso de San Salvador, no tenemos problema. En el caso de los partidos nuevos, los chiquitos, los partidos que acaban de nacer y van a presentar ellos sus 25 candidatos, los últimos de la cola, ni la